Las apariciones en carretera suelen ser temas muy interesantes por sí solas, pero cuando son experiencias vividas por camioneros, el tema toma más interés. Esta es una experiencia vivida por un camionero, quienes viven varias experiencias paranormales. Espero y la siguiente experiencia paranormal sea de su agrado. Hace algunos años, un joven trailero iba manejando por la carretera Federal México-Puebla. Recién había salido del municipio de Tecámac, Estado de México, y comenzaría un tramo de largas curvas pegadas a un desfiladero. Eran las 2:30 de la mañana y el trailero iba confiado y tranquilo, cuando de repente, antes de alcanzar a llegar a una casita de lámina que se encuentra justo antes de entrar a una curva, el tráiler dejó de funcionar. Desesperado y asustado por el lugar donde se detuvo, bajó del tráiler, puso sus señales y esperó un momento a ver si alguien pasaba. Pero nada, no se veía ninguna luz, no se veía ningún vehículo en kilómetros. Revisó el camión y no veía falla alguna. Al ser el mes de septiembre, la noche era fría. A pesar de intentar comunicarse por el radio, nadie le contestó. La mayoría de camioneros preferían irse por la autopista y no se veía señal de algún vehículo. A lo lejos se veía una luz en aquella casita, muy por debajo donde se encontraba el camión. El chofer subió a su camión y se sentó a dormitar tras el volante. La noche se hacía cada vez más fría y oscura, y el sueño le venció cuando de repente le tocaron la ventana del tráiler. Él se enderezó y miró por la misma. Apenas se veía una figura. Era un hombre canoso de varios años. Miró su reloj y vio que eran las 4:25 am. Tomó su bat de béisbol y se bajó del tráiler. Saludó. «Buenos días, amigo», a lo que el señor le respondió. «Buenos días». El señor era un sujeto delgado con sombrero y una chamarra de mezclilla. Quizás un habitante del pueblo que había dejado atrás. Aquel hombre le preguntó qué le había pasado a su camión. «No sé, la verdad solamente se apagó». «Tenga cuidado, lo pueden sorprender». El chofer respondió: «Gracias. Ya me había dormido. ¿Usted es mecánico?». El hombre sonrió y respondió: «La verdad no, pero conozco uno que está ahí conmigo, en la chocita. Si usted gusta, lo llevo. Yo trabajo ahí de velador. ¿Por qué no me sigue?». El chofer tenía sus dudas, pero pensó que si le hubiera querido asaltar, ya lo hubiera hecho mientras dormía. Así que se arriesgó y siguió a aquel viejo. Aquella chocita quedaba enfrente a la curva donde había quedado varado, y a lo lejos se veía aquella luz que alumbraba el cuartito del supuesto velador. «¿Ahí está el mecánico?». «Sí», le contestó aquel viejo. El trailero se preocupó, pero necesitaba al mecánico, y siguió a aquel viejo. Al poco rato volvió a preguntar: «¿Pero si estará despierto?». El hombre se detuvo en seco y permaneció inmóvil. El chofer ya no caminó. El hombre le invitaba a seguir, pero él ya no se movió. Entonces él notó que el frío reciaba y dio unos pasos hacia atrás. Y de repente, el viejo supuesto velador empezó a reír de manera macabra y empezó a correr hacia los árboles, con sus ojos que se le volvieron en blanco. El chofer sintió como su piel se le erizaba y sin saber qué hacer quedó inmóvil. Mientras escuchaba que el viejo le gritaba:
casi caes conmigo. De no haber sido por tu pregunta y por tu miedo, serías mío. Cuídate, que algún día iré por ti. El chofer reaccionó y notó que estaba a centímetros de un barranco. De no haber reaccionado o de haber seguido aquel espectro, hubiera caído. Dio la vuelta y a toda prisa corrió hasta su tráiler. Junto a su camión ya había una patrulla con 2 policías y otro tráiler se había detenido. El pobre hombre ni siquiera fue consciente de cuándo se habían parado esos vehículos. Uno de los policías le dijo: ¿Este camión es suyo? Claro, el camión me falló y fui a buscar ayuda. Temeroso de que se burlaran de él, no comentó nada de aquel viejillo. El otro trailero y los policías solo se miraron. Le preguntó el otro camionero: ¿Y la consiguió? No, respondió el trailero. Dijo que le ayudaría a revisar el camión, y el oficial que lo había interrogado acerca del vehículo le dijo: yo le daré café, apuesto que necesita uno. Solo un consejo: trata de arrancar el camión. Te aseguro que no tiene nada. Son puros engaños del viejito que viste. El pobre trailero no lo podía creer. Todos sabían lo que había pasado. Al girar las llaves, el camión arrancó como si nada. El otro policía le dijo: vamos, hombre, solo dilo. Creemos. Él quedó asombrado y dijo: no sé de qué me están hablando. El otro trailero le preguntó: eres nuevo en la ruta, ¿verdad? Sí, respondió. Eso explica todo. ¿Ya viste dónde se paró tu tráiler? No. El otro camionero señaló y al lado del tráiler, justo al iniciar la curva, había unas cruces dirigidas a diferentes personas. Uno de los policías subió hasta donde podía y señaló con la lámpara una cruz muy vieja y dijo: te presento al viejito del camino, pero creo que ya lo conoces. El oficial que le ofreció el café le dijo: siéntese y cuéntenos qué te hizo. Él obedeció y contó lo sucedido. Los 2 oficiales y el otro trailero se miraron entre sí y le dijeron: hace muchos años, ese hombre a quien te encontraste era un velador de una mina, allá abajo. Una noche vio un tráiler que venía bajando y se detuvo justo donde tu tráiler. Falló, el velador subió a ayudarlo. Nunca imaginó que lo estaban asaltando. Los asaltantes mataron al chofer y al viejito. Los aventaron al barranco, casi por donde tú estabas. Tiempo después, se supo que uno de los asaltantes era también trailero, y por eso sabían los horarios de las cargas fuertes. Desde entonces, el viejito velador se aparece a los camioneros, espantándolos, ya sea aventándose las llantas del camión o haciendo que los camiones fallen y ofreciéndoles ayuda. Por eso las cruces que viste, por eso lo que esta noche te pasó. El joven chofer se quedó callado, pero solo recordar el rostro del viejito velador le heló la sangre. Los oficiales le desearon buena suerte, pero él nunca olvidará al viejito del camino.